En el mundo de los automóviles, existen muchas marcas cuyas máquinas sorprenden por su lujo excepcional, valor extraordinario y audaz diseño. Entre ellas, ocupa un lugar especial Lamborghini, fabricante de autos deportivos exclusivos, conocido en todo el mundo por sus modelos fantásticos que se consideran la cima de la ingeniería y el sueño de los ricos y famosos. Los ingresos anuales de la compañía superan los $2.000 millones, lo que indica una popularidad colosal y estabilidad de esta marca. Pero, aunque la mayoría de estos autos son adquiridos por personas adineradas, celebridades y estrellas, la historia de la creación de Lamborghini empezó con raíces sencillas. Su fundador fue un humilde hijo de granjeros, criado por una familia sencilla de un pequeño pueblo italiano. Los padres del futuro constructor de autos criticaban repetidamente su afición por experimentos técnicos y juguetes vehículos a control remoto, ya que él dedicaba su tiempo no al trabajo en el campo o ayuda en la granja, sino a estudiar viejos tractores y mecanismos. Esto no era muy aceptado en el pueblo, donde todos valoraban el trabajo en la tierra y la estabilidad del negocio familiar. Sin embargo, el joven Fuccio Lamborghini, a pesar de las suposiciones y críticas, intuía que en él había un talento especial. Después de servir en el ejército y haber sido capturado durante las acciones bélicas, su experiencia y conocimientos le fueron de gran ayuda. Utilizó todas las habilidades y conocimientos adquiridos para crear un pequeño taller, donde empezó a fabricar sus propios tractores. Para ello, reutilizaba y adaptaba viejos equipos militares, restaurándolos y modificándolos según sus necesidades. En aquel entonces, nadie podía prever que de un comienzo tan humilde y modesto surgiría una de las mayores empresas italianas de ingeniería mecánica y, posteriormente, el creador de autos deportivos legendarios, populares en todo el mundo, la marca Lamborghini. El propio fundador, Fuccio Lamborghini, nació el 28 de abril de 1916 en un pequeño pueblo llamado Renaso, situado en el norte de Italia. En esos años, el país estaba en la sombra de la Primera Guerra Mundial, y cuando la guerra terminó en 1918, la situación económica en Italia no era nada próspera. En el país había escasez de alimentos y un sombrío desastre. Disturbios en las ciudades y pueblos, tensión social y pobreza moderada se convertían en parte de la vida cotidiana. A pesar de estos tiempos difíciles, la familia Lamborghini logró mantener su sencillez y estabilidad. El padre de Fuccio, Antonio, poseía una pequeña bodega que proveía a la familia con vino y uvas en su totalidad. No era solo una fuente de ingresos, sino parte del patrimonio familiar que se transmitía de generación en generación. Fue esta finca la que se convirtió en parte de su vida, de su origen y su orgullo. Desde pequeño, Fuccio tuvo que trabajar junto a su padre en la viña desde muy joven, ayudando en la cosecha, en el cuidado de las vides y en la preparación del producto para su venta. Desde la mañana hasta altas horas de la noche, sentía que su lugar estaba junto a las hileras de uvas, en los campos polvorientos y entre aromáticos arbustos. Sin embargo, un día todo cambió. Llevaron a casa un tractor antiguo, que se convirtió en un verdadero hallazgo para la familia. Este viejo máquina simplificó radicalmente el arduo trabajo en el campo, liberando a los agricultores de realizar operaciones manuales laboriosas. En poco tiempo, su labor agrícola se volvió menos agotadora y la familia pudo ampliar su finca, invertir esfuerzos en el desarrollo de la bodega. Pero ese tractor ancestral resultó estar demasiado desgastado. Era ruidoso y poco fiable. Se rompía con frecuencia y requería reparaciones constantes. A pesar de todas sus deficiencias, el pequeño Fuccio no era así. Estaba cautivado, fascinado por ese mecanismo, sentía una verdadera pasión por él. Pasaba horas desarmándolo y volviéndolo a armar, observando el funcionamiento interno de aquella máquina vintage, tratando de entender por qué funcionaba de aquella manera y no de otra. Poco a poco, la curiosidad infantil se convirtió en una verdadera pasión, en una afición que fue más allá, en una especie de obsesión por la técnica. Al principio, su padre no le prestó mucha atención, creyendo que el interés de su hijo era solo un pasatiempo pasajero que con el tiempo desaparecería. Pero cuanto mayor se hizo Fuccio, más lo atrajo la mecánica y la tecnología. Soñaba con una profesión en la que pudiera crear, ajustar y perfeccionar máquinas. Anhelaba no solo trabajar en las viñas, sino también inventar,
soñaba con un futuro en el que pudiera construir motores, inventar nuevos medios de transporte. Sin embargo, decidir estudiar ingeniería no le resultaba tan sencillo. En una familia donde el trabajo agrícola y la agricultura eran la base de la existencia, se enfrentaba a un difícil dilema. Toda la familia Lamborghini se sentía orgullosa de su legado, que se transmitía de generación en generación. Era el mayor de 5 hermanos y, por lo tanto, sentía una responsabilidad especial por mantener vivo el negocio familiar. Dejarlo para estudiar en una academia de ingeniería significaba abandonar la finca, dejar atrás la tradición familiar. Pero para el joven Fucho, una cosa estaba clara. No podía mantener esa pasión solo en su interior. No podía ignorar su deseo de crear y experimentar. En una larga noche, lleno de valor, decidió acudir a su padre para pedirle su bendición para estudiar. Se acercó a él y expresó con emoción su petición. Al principio, Antonio permaneció en silencio, contemplando a su hijo, y solo después de una pesada e inexplicable conversación, comprendió que no había forma de cambiar la opinión del joven. La familia tuvo que tomar una decisión. El joven recibió permiso para estudiar, y su sueño de convertirse en ingeniero gradualmente empezó a formar parte de su realidad. Así, a pesar de las dudas y la resistencia interna, Antonio finalmente decidió brindarle su bendición. No fue simplemente una autorización formal, sino más bien un acto de confianza y reconocimiento de sus aspiraciones y talento. Ya a la mañana siguiente, el joven, dueño de un potente y hermoso automóvil marca Lamborghini, abandonó su ciudad natal, Renaso, y se dirigió a la lejana ciudad de Bolonia para continuar sus estudios en el prestigioso Instituto Técnico Fratelli Tadea. Esta institución era famosa por su alta reputación, la formación de profesionales talentosos y su rica historia, lo que atraía a jóvenes talentos de todo el país. Después de varios años de estudio dedicado y de obtener un diploma en diseño industrial, una profesión que requería no solo imaginación y sensibilidad artística, sino también conocimientos de ingeniería y habilidades prácticas, se convirtió no solo en un estudiante, sino en un verdadero profesional en su campo. Inspirado por sus logros, decidió seguir su camino y comenzó a aprender con un maestro herrero, poseedor de gran destreza y amplia experiencia. Este maestro, con quien trabajó con dedicación y empeño, le reveló todos los matices del arte de la herrería, los secretos de trabajar con hierro y también todos los secretos de la soldadura, lo cual constituyó para Furucho una etapa importante en su desarrollo. Precisamente esas clases magistrales y la práctica en el perfeccionamiento de habilidades le permitieron más tarde conseguir trabajo en la fábrica más importante y prestigiosa de la ciudad, llamada Kawai Riki. En ese momento, la fábrica se especializaba en el mantenimiento y reparación de diversos vehículos para el ejército italiano. Gracias a su esfuerzo y a los conocimientos adquiridos durante sus entrenamientos con el herrero, Furucho adquirió habilidades valiosas que más adelante formarían su camino de vida y profesional. Absorbió las sutilezas y secretos del trabajo con mecanismos, sistemas de ingeniería y metalurgia, lo que lo convirtió en un especialista muy demandado. Cuando cumplió 18 años, su destino lo llevó nuevamente a su ciudad natal, Renaso, donde decidió unirse a un amigo cercano para abrir su propio taller, dedicado a la reparación de automóviles y mecanismos. Esos años fueron relativamente tranquilos y apacibles para él. Vivía en armonía consigo mismo, dedicándose a su pasión, restaurar y reparar tractores, camiones y otras máquinas que le confiaban los clientes. En su tiempo libre, le gustaba comprar en ventas de garaje viejos autos usados o conseguirlos de conocidos y restaurarlos con entusiasmo. Lo que más le satisfacía era simplemente conducir por caminos rurales, sintiendo la libertad y el placer de la velocidad, que se convertían en su escape. Pero la vida, como siempre, estuvo llena de sorpresas. 5 años después de abrir su taller, el mundo quedó atrapado nuevamente en el caos y la destrucción. Empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que azotó a todo el planeta, pero esta vez la situación era completamente diferente. Esta vez, Furucho no solo observaba desde un territorio seguro el conflicto que se desarrollaba a lo lejos, sino que se encontró en el epicentro mismo de la guerra. Cuando en 1940 comenzó la Segunda Guerra Mundial, Furucho fue llamado a servir en la Fuerza Aérea Real Italiana. Sus habilidades técnicas no pasaron desapercibidas
y fue asignado a un lugar donde podía ser útil, en una base de guarnición italiana en la isla de Rodas, en Grecia. Su misión principal consistía en la reparación y mantenimiento de tractores y camiones diésel utilizados en el transporte militar. Esos 3 años fueron para él un periodo de intenso crecimiento profesional, ya que pasó de ser un mecánico simple a convertirse en un verdadero experto, acumulando conocimientos y experiencia necesarios para reparar equipos militares complejos. Para cuando en 1943 Italia capituló y se rindió, Ferruccio ya poseía habilidades y conocimientos profundos, convirtiéndose en un auténtico profesional en mecánica y reparación. Pero la situación se complicó. Hitler, previendo un posible traicionero desenlace para Italia, preparó sus propios planes y estrategias. Las tropas alemanas, armadas y preparadas, rápidamente demostraron su fuerza y, tras la capitulación italiana, tomaron el control no solo de la isla de Rodas, sino de casi toda Italia. En Rodas, las tropas alemanas expulsaron a todos los soldados italianos, sin dejar a nadie la opción de quedarse o rendirse. Pero Ferruccio, un hombre de carácter tenaz, encontró la manera de quedarse en la isla. Convenció a los mandos alemanes de permitiéndole permanecer y abrir allí su propio taller para reparar y mantener vehículos. Quería seguir trabajando, aplicar sus conocimientos y ayudar a los militares mientras la situación permanecía tensa. Sin embargo, el corazón de la guerra, su interminable cadena de cambios y destrucciones, no desapareció. Pronto, las tropas alemanas comenzaron a sufrir derrotas, y la situación se volvió cada vez más crítica. En 1945, cuando la victoria se hacía evidentemente inevitable, las fuerzas aliadas tomaron el control de Rodas. En ese momento, Ferruccio fue capturado y encarcelado, convirtiéndose en uno más de los muchos que quedaron en territorio ocupado. Sin embargo, incluso en condiciones de prisión, su talento técnico fue reconocido nuevamente. Las fuerzas estadounidenses y aliadas mostraron interés en sus habilidades, y fue designado entre los especialistas en prisiones encargados de reparar y mantener sus vehículos y equipos. Este trabajo se convirtió en una parte inseparable de su vida futura. Pasó un año, y gracias a la atención y diplomacia, fue liberado y le permitieron regresar a su tierra natal, Italia. Pero el regreso a casa no fue tan alegre para Ferruccio. La guerra dejó destrucción a su paso, y la economía del país quedó en plena recesión. La moneda italiana perdió valor, la economía su estabilidad, y el futuro parecía estar en entredicho. A pesar de todas las dificultades, no se rindió. Usando sus habilidades técnicas, abrió un pequeño taller, un lugar donde reparaba todo lo que podía ser restaurado, comenzando desde la tecnología de posguerra, camiones y tractores que aún quedaban después de la guerra. Era un hombre sinceramente dedicado a su trabajo, y con perseverancia, seguía trabajando y pensando en nuevas ideas para la recuperación. Poco después, conoció a una mujer con la que pronto su destino se conectó. Su nombre era Kalia Monti, y era una joven local que conoció aún en la guerra, cuando sus caminos se cruzaron. En el amor y en la unión con Kalia, pusieron todas sus esperanzas en un futuro brillante, soñando con una vida tranquila y feliz después de todas las pruebas y dificultades que atravesaron juntos. En un momento en que parecía que toda su vida hacía mucho tiempo que debía haber perdido la esperanza en lo mejor, ocurrió algo sorprendente. La fe en el futuro se despertó nuevamente en su interior, y todo comenzó con un evento importante. En 1947, su esposa dio a luz a su primogénito, un pequeño niño llamado Tanino. Fue un momento de alegría que, como hombre que había pasado por muchas pruebas, no esperaba en absoluto. Cuando el médico anunció en voz baja la noticia del nacimiento del hijo, Ferruccio de repente sintió un brillo intenso dentro de él, una emoción que llenaba su corazón. Esa alegría le pareció tan fuerte que nunca había experimentado algo parecido en toda su vida. Sentía cómo su alma se llenaba de esperanza, como un rayo de sol al final de un largo y oscuro túnel que iluminaba el camino hacia adelante. Pero, lamentablemente, esa luminosa armonía no duró mucho. Tan pronto como con emoción preguntó al médico por su esposa, su rostro se distorsionó de repente. Sus ojos reflejaron una especie de brillo extraño, inquietante. En ese momento, Ferruccio comprendió que había ocurrido algo muy serio. En esos segundos, su corazón se detuvo con la esperanza,
atrapado en la ansiedad. El médico rápidamente le contó que su esposa, Cleya, había muerto durante el parto, y todo esto sucedió justo cuando él vio a su recién nacido solo por un breve instante. En ese momento, todo en su interior se vino abajo. Se quedó solo. La sensación de incredulidad, shock y miedo llenaba su corazón. Parecía que había caído en un sueño terriblemente real, del cual no podía despertar. Pero no era un sueño. Toda esa escena horrible se convirtió en su nueva realidad, esa cruel verdad con la que tuvo que enfrentarse. Para aceptar esa pérdida, su corazón quedó sumido en una profunda y abrumadora depresión. Evitaba todo lo que le rodeaba, tratando de sumergirse en el trabajo, que se convirtió en su refugio y en una forma de distraerse del dolor interno. Cada mañana comenzaba con trabajos físicos duros, esperando que sumergirse en el trabajo le ayudara a olvidar y reducir ese abismo de tristeza en el que se encontraba. Sin embargo, un día, el destino intercedió en esa sombría realidad, enviándole un mensaje breve, pero muy importante. Una súplica desde la distancia que, finalmente, logró sacarlo del abismo del sufrimiento y cambiar completamente su camino de vida. Además de la pesada tragedia relacionada con la pérdida de su amada, Fucho enfrentaba otro problema igualmente importante, el financiero. Sus negocios comenzaron a declinar. Su empresa parecía estar estancada en un callejón sin salida. La sensación de desesperación era tan aguda que empezó a pensar seriamente si alguna vez podría ofrecerle a su hijo la vida que él había soñado dar. El tiempo pasaba, y los viejos camiones de carga y tractores que reparaba ya no podían proporcionar la estabilidad y los ingresos que tanto deseaba. Volver a la ilusión de un futuro mejor se volvía cada vez más difícil. Necesitaba algo más, algo a gran escala. En el momento más inesperado, el destino le dio la pista de una solución. Todo empezó con un mensaje muy urgente que recibió en una de sus cajas de seguridad en las primeras horas de la mañana. Su padre le pedía que acudiera de inmediato a la granja, porque había ocurrido un imprevisto. El tractor para la viña se había descompuesto, y sin ayuda no podía arreglarlo. Sin perder tiempo, Fucho dejó todo y se dirigió rápidamente a la granja de su padre. Mientras trabajaba en la reparación del tractor, escuchaba atentamente todas las quejas y frustraciones del hombre mayor. Descubrió que los precios del combustible se habían vuelto insoportables y que la fiabilidad de los tractores dejaba mucho que desear, ya que las piezas nuevas eran muy caras y la mayoría de las máquinas se averiaban con frecuencia. Entonces le vino una idea. Comprendió que no solo su padre sufría por estos problemas. Miles de agricultores en toda Italia estaban en la misma situación. En aquel momento, Italia, al igual que toda Europa, necesitaba una rápida recuperación económica, y eso requería fortalecer la agricultura y la producción de alimentos. Sin embargo, la modernización de las explotaciones agrícolas se complicaba considerablemente. Los tractores necesarios para trabajar la tierra se habían vuelto prohibitivamente caros debido al aumento en el costo de los motores y componentes tras la guerra. Además, los precios del combustible subieron drásticamente como resultado de las restricciones posguerra, y los agricultores ya no podían ni siquiera permitirse llenar de gasolina sus máquinas básicas. En estas condiciones, Fucho se dio cuenta de repente de que su país necesitaba soluciones nuevas. Decidió que podía ayudar creando un tipo completamente nuevo de tractor. Uno que no solo fuera asequible, sino también mucho más económico en consumo de combustible que los modelos existentes. En ese momento, dado que Italia vendía en las subastas sus excedentes de tecnología militar, tuvo una oportunidad. El gobierno estaba realizando ventas de armas y equipo militar sobrante tras la guerra para financiar la recuperación del país. Y en ese momento, gracias a su experiencia en el trabajo con tecnología militar y vehículos de ambos bandos del conflicto, comprendió que estos conocimientos le daban una ventaja sustancial. Ahorró sus ahorros y se dirigió de inmediato a la subasta pública. Allí adquirió un viejo motor británico marca Morris a un precio muy conveniente, significativamente por debajo del costo de uno nuevo, lo que representaba una oportunidad real para empezar algo completamente nuevo. Cuando Fucho volvió a su taller tras un largo día de trabajo, se puso de inmediato a mejorar aún más su invento, entendiendo que en este campo no se podía detener en lo ya logrado. Su objetivo era hacer el motor aún más económico y confiable,
y por eso decidió instalar un nebulizador de combustible especial, conocido como atomizador, en el motor. Esta idea innovadora resultó ser verdaderamente brillante, ya que permitía arrancar su tractor inicialmente con gasolina, que, a pesar de su alto costo, aseguraba un arranque rápido y suave, y una vez que la máquina adquiría ritmo y funcionaba en marcha, cambiar a un combustible mucho más barato, el diésel. Esta sencilla, pero aparentemente innovadora, idea ofrecía al granjero una doble posibilidad. Por un lado, garantizar un buen rendimiento de la maquinaria, y por otro, reducir significativamente los costos operativos, lo cual se volvía especialmente importante en un contexto de precios en alza del combustible. El proceso de perfeccionamiento no fue inmediato. Se prolongó durante meses, durante los cuales Ferruccio no escatimó esfuerzos ni tiempo, trabajando a menudo durante la noche, sin siquiera intentar descansar en serio. Para reducir costos, utilizó una estructura relativamente pequeña y empezó a reconstruir piezas que podía encontrar en restos de otros vehículos militares, ya que en ese momento disponía de varias piezas de repuesto, dado que la maquinaria militar no se desechaba sin meditarlo, y en muchas ocasiones se confiscaba o se desguazaba. Poco a poco, en partes, su invento casero empezó a adquirir una forma definitiva, y tras semanas de trabajo intenso y constantes experimentos, finalmente terminó de construir su singular tractor karaoke, una máquina que causó tanto asombro como admiración entre sus familiares y vecinos. El primero en probar esta innovadora máquina fue su padre. Al principio, el viejo Ferruccio miraba el invento con escepticismo evidente, dudando de su fiabilidad y practicidad. Sin embargo, cuando fue lo primero que hizo fue arrancar el motor y dar un paseo por el viñedo, sus dudas desaparecieron. La máquina funcionaba perfectamente. Era potente, confiable y, lo más importante, económica. Ese resultado lo sorprendió e inspiró profundamente. Finalmente, su padre vio en esa creación de su hijo algo más que un simple aparato artesanal. Vio una verdadera revolución en la agricultura que podía ayudar a los campesinos a aliviar considerablemente su trabajo diario. Tras experimentar el éxito en la práctica, Antonio comenzó a mostrar con orgullo su máquina de cuento a vecinos y conocidos, contando cómo su hijo había inventado un aparato único que podía reemplazar los tractores convencionales y, al mismo tiempo, ahorrar combustible y dinero de forma significativa. Pronto, la noticia del prodigio tecnológico se difundió por los pueblos y aldeas cercanas como un incendio. Agricultores de todas partes comenzaron a acudir a Ferruccio para conocer en persona esa invención innovadora y tal vez adquirirla para sus explotaciones. De esta forma, un pequeño proyecto nacido de la necesidad de ayudar a la familia a superar dificultades económicas se convirtió en algo mucho mayor. Se creó todo un negocio. La granja se convirtió en una fábrica y durante un tiempo, Ferruccio seguía limitándose a montar un tractor por semana, trabajando con esfuerzo y con un conjunto mínimo de herramientas y recursos. Pero su maquinaria resultó ser tan eficiente y asequible que en poco tiempo, la demanda aumentó tanto que empezó a recibir pedidos nuevos casi todos los días. Lo que destacaba especialmente era que, gracias a la sorprendente economía y fiabilidad de sus máquinas, los clientes seguían acudiendo a él y el flujo de pedidos crecía de manera constante. Esta ola repentina de popularidad y demanda podría haber sido un verdadero dolor de cabeza si Ferruccio no hubiera trabajado solo. Pero como no tenía un gran taller de producción ni empleados en plantilla, pronto sintió que se cansaba y que no podía manejar todo el volumen de trabajo. Tratando de solucionar el problema, decidió acudir al banco y solicitar un préstamo para ampliar la producción y elevar el nivel de su fabricación de maquinaria. Por desgracia, en aquel tiempo, las instituciones financieras actuaban con mucha cautela, especialmente en un contexto en el que toda la economía del país aún era bastante inestable tras la reciente guerra, y la concesión de créditos avanzaba muy lentamente o incluso se rechazaba por completo. Los bancos desconfiaban de las nuevas pequeñas empresas, sobre todo en tiempos difíciles. Mientras tanto, en su casa, la situación se volvía cada vez más tensa. Los pedidos seguían llegando en un desfile imparable, y los clientes empezaban a mostrar cada vez más impaciencia. Cada vez era más difícil esperar, y la presión de los compradores crecía día tras día. Por las noches y las tardes, Ferruccio trabajaba sin descanso,
esforzándose por cumplir todas las instrucciones para no defraudar a quienes confiaban en su tecnología y esperaban su maquinaria. Un día, en la mañana, su padre entró en la herrería y de inmediato notó la cara cansada, las arrugas profundas y la mirada perdida de su hijo. Escuchando atentamente la historia de las dificultades que enfrentaba el joven campesino, Antonio le ofreció su ayuda de inmediato. Estaba dispuesto a apostar todo lo que tenía, incluso la tierra familiar, para ayudar a su hijo a obtener la suma necesaria del crédito. En aquel momento, la decisión no era fácil. Apostar por el éxito implicaba riesgos, ya que si no lograban devolver el dinero a tiempo, la familia perdería su única y muy preciada tierra, lo cual sería una verdadera tragedia para su padre. Pero, por el futuro de su hijo y de su granja, decidió arriesgarse. Furucho tomó una decisión firme: actuar de inmediato. Reunió a un pequeño equipo de especialistas y empezó a adquirir grandes lotes de motores, inicialmente unos 1000 motores de la marca Morris, destinados a la creación de nuevos tractores más potentes y de mejor calidad. Amplió su producción, estableciendo una empresa aparte que recibió el nombre de Lamborghini Tractores. Desde sus primeros pasos, esta organización logró mejorar significativamente la tecnología, lanzando una nueva línea de modelos que rápidamente conquistaron el mercado. Poco a poco, mediante un desarrollo y perfeccionamiento constantes, comenzó a crear estructuras cada vez más complejas, y en 1952, su empresa ya producía tractors y máquinas de oruga completamente equipados con sus propios motores diésel. La introducción de estos nuevos motores supuso un verdadero avance. Eran mucho más potentes, eficientes en el consumo de combustible y más económicos de fabricar que los modelos anteriores. Gracias a ello, Fucho pudo reducir el precio de su maquinaria, haciéndola aún más atractiva para los agricultores. Como resultado, sus tractors empezaron a ocupar gradualmente un lugar digno en el mercado, desplazando a la competencia y consolidando la reputación de su empresa. Los tiempos coincidieron de manera que justo en ese momento, Furucho atravesaba un periodo especialmente favorable y muy afortunado. Solo un año después, el gobierno italiano comenzó a implementar un nuevo programa de apoyo a los agricultores. Ahora podían solicitar créditos para comprar maquinaria agrícola moderna de fabricación italiana. Esta iniciativa resultó ser muy útil y beneficiosa para quienes se dedicaban a la agricultura, ya que el Estado ofrecía la posibilidad de adquirir equipo en condiciones favorables. Gracias a estas medidas de crédito, los agricultores y los productores de maquinaria agrícola recibieron un fuerte estímulo para ampliar y modernizar su actividad. En ese momento, Furucho tuvo una ventaja excepcional, ya que había comenzado a usar motores propios en sus tractores, lo que hacía que su maquinaria fuera aún más competitiva y atractiva para los compradores. Y, lo que es más importante, sus tractores ahora cumplían con las condiciones del nuevo programa estatal, lo que le permitía participar en él como uno de sus beneficiarios. Esta noticia supuso un momento decisivo para la compañía. Estos cambios no dejaron de afectar la situación financiera de la empresa. Los beneficios crecían rápidamente, los volúmenes de producción aumentaban prácticamente ante sus ojos, y la popularidad de los modelos Lamborghini Trattori alcanzó niveles que en Italia anteriormente solo lograban los mayores fabricantes nacionales de maquinaria agrícola. Para finales de los 50, esta marca se convirtió en una de las más conocidas y vendidas del país, comercializando miles de unidades anualmente. Este éxito también estuvo relacionado con el hecho de que en ese mismo periodo, Italia experimentaba un auge económico con una fuerte fuerza impulso, que favorecía el rápido desarrollo de diversos sectores industriales. Furucho comprendió que su oportunidad de realizar plenamente sus planes era ahora, y la aprovechó decididamente. Pronto fue mucho más allá. En 1960, expandió su negocio, comenzando a fabricar sistemas de calefacción y aire acondicionado. Este nuevo proyecto se convirtió rápidamente en otra gran y muy rentable empresa, generando excelentes ingresos y fortaleciendo la posición de su compañía en el mercado. Al unir estas dos direcciones exitosas, maquinaria agrícola y sistemas de control climático, Furucho Lamborghini fortaleció su situación económica y se convirtió en una de las personas más ricas de su país. Su nombre se hizo ampliamente conocido en toda Italia. Se le mencionaba como un innovador, empresario e industrial
capaz de encontrar muchas oportunidades incluso en las situaciones más difíciles. Nadie podía imaginar entonces que pronto alcanzaría otra cima de la fama, superior a todos sus éxitos anteriores, y que convertiría su nombre en un símbolo en una escala completamente nueva, en un mundo donde nadie esperaba su aparición. Enriquecido por su fortuna, Ferruccio se rodeó de lujo, disfrutando los frutos de su éxito. Su tiempo libre lo dedicaba a buen vino, comida exquisita y autos deportivos rápidos, especialmente modelos de gran turismo de lujo, diseñados para viajes largos y viajes confortables. Su colección de autos se enriqueció con muchas marcas famosas, entre ellas Mercedes, Jaguars, Maseratis, Alfa Romeo y Ferrari. Estos autos caros y prestigiosos reflejaban su gusto refinado y su estatus. Sin embargo, a pesar de su inmensa riqueza y variedad de coches, siempre había una pequeña mancha que le impidió disfrutar completamente de sus elegantes y hermosos autos. Esa mancha era especialmente visible en su Ferrari 250 GT, el más valioso y caro de toda su flota. Sorprendentemente, ese coche, el más prestigioso y deseado, se convertía en fuente de las mayores decepciones, ya que su mecanismo, en especial el embrague, fallaba constantemente durante la conducción a alta velocidad. Cada vez que Ferruccio enfrentaba un problema con el embrague, acudía al servicio de reparación de Ferrari para reemplazarlo. Pero, independientemente de la cantidad de reparaciones, el problema no desaparecía, y el embrague fallaba una y otra vez, especialmente en aceleraciones bruscas o en curvas cerradas a alta velocidad. Comprendía que no era una simple casualidad y decidió averiguar qué exactamente causaba esas fallas. Por eso, cuando tuvo que cambiar varias veces el embrague de su Ferrari, decidió hacer algo completamente inusual. Llevó el coche a su taller de tractores, encargando a uno de sus mecánicos de mayor confianza que desmontara completamente el vehículo para determinar la causa exacta de la avería. Fue entonces, en medio de una inspección minuciosa, que se descubrió un hallazgo sorprendente y bastante desagradable. El embrague que instalaban en su Ferrari era idéntico en estructura y materiales a los que utilizaban en sus tractores Lamborghini. Esto significaba que pagaba 10 veces menos por una pieza similar para sus máquinas agrícolas que por la misma parte que ofrecía Ferrari. ¡1.000 euros por cada embrague! Este descubrimiento decepcionó profundamente a Ferruccio. Sintió que su situación material personal y su honor como empresario estaban en juego, ya que se dio cuenta de que pagaba por un producto muy costoso, obteniendo al mismo tiempo el mismo componente en calidad y diseño a un precio mucho menor. No queriendo quedar a deber nada y reflexionando sobre lo ocurrido, Ferruccio decidió tomar el asunto en sus propias manos. Él mismo mejoró el sistema de embrague, ya que comprendía que podía hacerlo mejor y más confiable. Entonces, lleno de nuevos conocimientos y experiencia, se dirigió a la empresa Ferrari para concertar una reunión con su dirección y, de manera profesional, compartir con ellos sus observaciones y conclusiones sobre sus productos. En realidad, sus acciones no tenían la intención de provocar un conflicto ni causar un escándalo. Siendo ingeniero por formación y profesión, más bien quería ofrecer una recomendación constructiva con buenas intenciones. Pensaba que, como alguien que entendía de técnica, podía ayudar a Ferrari a perfeccionar sus autos, y lo hacía con un sincero deseo de contribuir. Pero, lamentablemente, su encuentro con la dirección de la famosa compañía italiana no resultó como él esperaba. En ese momento, era conocido que Enzo Ferrari, un hombre inflexible y profundamente emocional, tenía poca paciencia con las críticas, especialmente cuando provenían de un fabricante menor, como un tractor o el propietario de un pequeño centro automotor. Era apasionado y a veces muy temperamental, y le costaba convencerlo de algo, sobre todo si esas ideas contradecían su propia opinión. Cuando Ferruccio intentó señalar las debilidades estructurales de los modelos Ferrari y propuso sus propias soluciones, el señor Ferrari se negó por completo a escuchar. Dijo que sus autos eran perfectos y que todos los problemas eran solo consecuencia de una forma de conducir incorrecta o de la inexperiencia del conductor. Al final de la charla, sin buscar un compromiso, Enzo dejó a Ferruccio con un comentario severo, que fue como un golpe para el ingeniero italiano. Mejor quédate haciendo tractores, y yo me dedicaré a la fabricación de autos deportivos. Esa palabra y esa reacción cambiaron radicalmente sus planes y su destino.
Ese momento fue un punto de quiebre que desbancó para siempre sus esperanzas de colaboración amistosa y un intercambio inspirador de ideas. En lugar de ser escuchado y valorado, fue rechazado y puesto en una mala luz, lo que le sirvió como una lección desagradable, aunque también instructiva. Para Ferruccio, la ofensa fue tan humillante que lo hirió profundamente y se convirtió en el punto de partida para cambios radicales en su vida. Caminando por las calles de la ciudad, como cegado por el rencor y el deseo de demostrar su excepcionalidad, tomó una decisión trascendental: crear su propio coche deportivo, que no solo superara en calidad y fiabilidad a modelos como Ferrari, sino que también estableciera nuevos estándares de lujo y perfección. Estaba firmemente convencido de que podía construir un vehículo que sería la cumbre de la ingeniería automotriz y el lujo, y que conquistaría el corazón de los entusiastas de los autos más exigentes de todo el mundo. Su sueño era crear el mejor representante de la categoría de coches deportivos de lujo, que combinara potencia, elegancia y un confort impecable. A diferencia de Ferrari, que era famosa por su prestigio, pero a menudo generaba decepción entre sus clientes debido a su dificultad de mantenimiento y baja fiabilidad, Ferruccio planeaba ofrecer a los dueños de su futura obra maestra un servicio de la más alta calidad y atención a cada detalle. Esto se convirtió en su objetivo principal para que sus autos no solo fueran de categoría superior en prestaciones, sino también se mantuvieran en un estado impecable, haciendo que cada propietario se sintiera especial y valorado. Por eso, en el año 1963, completamente inspirado en su nuevo proyecto empresarial y en su ansia de provocar una revolución absoluta en la industria automotriz, Ferruccio fundó una compañía llamada Automobile Lamborghini. Después de crear la empresa, comenzó urgentemente a buscar a los mejores ingenieros de Italia para incorporarlos a su equipo y realizar su ambicioso sueño. Entre los primeros especialistas estaban ingenieros tan talentosos como Gato Bizzarini, Franco Scaglione y Gelo De Lora, todos con amplia experiencia en la famosa fábrica de Ferrari. Uniendo sus fuerzas, estos profesionales asumieron la tarea de crear un vehículo deportivo único que pudiera convertirse en la cúspide del logro ingenieril y la perfección estética. Debían diseñar un automóvil con alta dinámica, capaz de alcanzar velocidades excepcionales, sin sacrificar confiabilidad, comodidad ni suavidad en la conducción. La principal dificultad que enfrentó el equipo dirigido por Ferruccio fue el límite de tiempo. Solo 4 meses para desarrollar un prototipo. Un plazo tan corto parecía casi imposible de cumplir, y era, en verdad, un desafío casi de ciencia ficción, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de crear un coche que competiera con los mejores representantes del segmento de gran turismo, que ocupaban con razón algunas de las posiciones principales en todo el mundo. El intenso deseo de superar a Ferrari desconcertó tanto a Ferruccio que decidió, a toda costa, presentar su nuevo coche en la Feria del Automóvil de Múnich, que se celebraría ese mismo año, es decir, en solo 4 meses. Quería que su vehículo fuera expuesto ante el público justo en el lugar donde se congregaban los mejores fabricantes y entusiastas del automóvil del mundo, y estaba decidido a lograr el éxito cueste lo que cueste. Para ello, él y su equipo trabajaron sin descanso, día y noche, sin detenerse, entregándose por completo. Ferruccio utilizó activamente la infraestructura de su planta de tractores para acelerar el proceso, transformando su base de producción en algo mucho más grande que una simple fábrica de maquinaria agrícola. Él percibía este proyecto como un asunto de honor personal y quería aprovechar al máximo todos los recursos para llevar el automóvil a la etapa final lo más rápido posible. Como resultado, en noviembre de 1963, cuando en Múnich se inauguró la famosa exposición de autos, el equipo ya había casi terminado el trabajo en la carrocería y la apariencia exterior del futuro vehículo, pero se enfrentaba a un problema serio: el motor aún no estaba listo. A pesar de esto, Ferruccio se negó a rendirse. Ordenó a sus ingenieros llenar el compartimento del motor con ladrillos, simulando aproximadamente el peso que tendría el automóvil y creando la ilusión de que llevaba un motor. Estaba convencido de que lo más importante era causar una impresión visual y en el diseño, y que el motor que faltaba podía alcanzarse más tarde. Para que nadie notara que el motor aún no estaba instalado, el equipo mantenía siempre cerrado y asegurado la tapa del motor, impidiendo que miraran dentro. En la práctica, este truco funcionó casi por completo.
El público y los periodistas, observando el elegante diseño del coche y su lujoso interior, no preguntaban nada sobre su equipamiento interno, completamente absorbidos por la estética del vehículo. Este riesgo valió la pena, especialmente considerando que el diseño del coche era tan impactante y elegante, y el interior tan lujoso y costoso, que ningún espectador mostró interés en el estado del motor o la parte motriz. Al ver esa reacción, Fucho se sintió lleno de una nueva confianza. En su alma creció la creencia de que la obra maestra que había creado sería reconocida y se convertiría en un verdadero éxito. Estaba seguro de que, si solo lograba instalar y poner en marcha el motor, el coche superaría todas las expectativas. Por eso, inmediatamente después de terminar los trabajos en la propulsión, dio la orden de iniciar la producción en masa. 5 meses después de comenzar el trabajo, salió a la luz el primer producto crítico, el modelo Lamborghini 350 GT. Era una obra maestra técnica que combinaba potencia, elegancia y ingeniería avanzada. Debajo llevaba un potente motor V de 12 cilindros, acoplado a una caja de cambios de 5 velocidades. El coche disponía de 4 frenos de disco y suspensión independiente en todas las ruedas, lo que lo convertía en uno de los mejores autos deportivos de su tiempo, capaz de ofrecer una manejabilidad y comodidad excepcionales. En los 2 años siguientes, se produjeron y vendieron solo 120 de estos automóviles, lo que permitió a Fucho dar sus primeros pasos firmes en el camino para consolidar su reputación en el mundo de los autos de lujo. Aunque su objetivo era superar claramente a Ferrari, esa tarea todavía estaba muy por delante. Para alcanzar nuevas alturas, dedicó el máximo esfuerzo, perfeccionando constantemente el diseño y las características técnicas de su automóvil. Como resultado, su primer modelo se convirtió en una versión más avanzada, llamada 400 GT. Durante este periodo, algunos de los mejores ingenieros de la compañía no solo trabajaron en la línea principal, sino que también se dedicaron en secreto a crear un automóvil deportivo completamente nuevo, con motor central, inspirado en tecnologías de Fórmula 1, que sería otro paso importante en el camino hacia la cima de la industria automotriz mundial. Esta idea representaba una verdadera desviación revolucionaria de los modelos tradicionales y establecidos de gran turismo que existían en aquel tiempo. A diferencia de sus predecesores, estos autos se destacaban no solo por su diseño extravagante y único, sino también por su rendimiento extraordinario, lo que los hacía diferentes a cualquier otro coche deportivo en la historia de la fabricación de automóviles. El proyecto, la base de la cual era una concepción audaz y poco convencional, sería un auténtico bombazo si se diera a conocer al público en general. Sin embargo, lo crucial era que el desarrollo de este automóvil permanecía en secreto, incluso para Fuoco, ya que él era firmemente opuesto a la idea de crear autos de carreras. Hace algunos años, ya había tenido una experiencia negativa relacionada con su participación en carreras automovilísticas. Fue uno de los participantes en la famosa carrera Milia, que tuvo lugar en el 12º año del siglo pasado. Esta fue una de las pruebas más populares y a la vez más complejas en cuanto a trazados y requisitos para los pilotos en toda la historia del automovilismo deportivo. Durante esa carrera, Fuoco tuvo un terrible accidente. Su coche chocó contra un café callejero y se estampó contra una pared, dejando destrucción y miedo a su paso. Este momento duro y decisivo quedó grabado en su memoria para siempre y se convirtió en una herida psicológica que lo mantuvo alejado de participar en competencias automovilísticas durante mucho tiempo. A pesar de ello, el equipo Lamborghini no se doblegó. Estaban convencidos de que su nuevo diseño, sus características únicas y su aspecto revolucionario podían cambiar radicalmente el mercado de autos deportivos. Los trabajos en este proyecto continuaron paralelamente y en secreto, sin el conocimiento ni el consentimiento de Fuoco, quien seguía siendo contrario a toda participación en carreras y competiciones deportivas en general. Sin embargo, cuando en una ocasión Fuoco supo accidentalmente sobre el prototipo creado por el equipo, no puso obstáculos al avance del desarrollo. Más aún, decidió darle una oportunidad al proyecto y no arruinar su plan, viendo en esta idea inusual, audaz e incluso exótica, una oportunidad para atraer aún más atención y reconocimiento a su marca. Así fue. Sus dudas respecto a las carreras deportivas dieron paso al deseo de destacar la singularidad y originalidad de la concepción.
a pesar de su incertidumbre interna, entendía que precisamente esas cualidades podían hacer que su nuevo automóvil destacara entre numerosos competidores. Comenzó a reflexionar sobre cómo crear un coche tan inusual y audaz sería la oportunidad de llevar a su firma a un nuevo nivel de popularidad y prestigio. Y nunca habría pensado que ese mismo proyecto sería el momento decisivo que convertiría su empresa en una verdadera leyenda. Cuando en 26 salió a la venta el modelo llamado Murciélago, instantáneamente se convirtió en el centro de atención del mundo automotor. Este coche comenzó a competir en velocidad con todos los deportivos anteriores. Se convirtió en el automóvil de serie más rápido fabricado hasta entonces, durante todo el siglo XII. Su avanzada estructura y diseño innovador lo destacaron como el primer supercoche del mundo, único, futurista y al mismo tiempo muy hermoso. El Murciélago no solo poseía unas prestaciones increíbles en velocidad, sino que también se convirtió en una parte integral de la cultura mundial. Era fotografiado y discutido no solo por entusiastas profesionales, sino también por estrellas del cine, la música y el espectáculo, convirtiéndolo en un ícono cultural. Además, la colocación de su motor, en la parte trasera, en la parte media del coche, pronto se convirtió en un estándar para todos los autos deportivos de alto rendimiento producidos en las décadas siguientes. Esto significó que Fucho no solo superó con éxito su plan inicial, que era superar en velocidad y motor a su competidor italiano, sino que lo hizo con un impacto asombroso, realmente superando todas las expectativas. Y, lo que no es menor, cuidó atentamente de sus clientes. A diferencia de muchas otras marcas de prestigio, como Ferrari, Lamborghini siempre se esforzó en mostrar especial atención a los propietarios de sus autos. En caso de avería o problema, la compañía enviaba de inmediato a un mecánico, incluso en avión si era necesario, y acompañaba la situación con una carta de sinceras disculpas. Este nivel impecable de servicio y atención a la calidad fortaleció aún más la reputación de Lamborghini y atrajo a nuevos seguidores. Este cuidado característico por los clientes, la calidad de sus productos y su servicio único le dieron a la empresa gran notoriedad y la convirtieron en una de las mejores del segmento de autos de lujo. En los años siguientes, la gama de modelos se fue ampliando constantemente con nuevos y memorables autos emblemáticos, entre los cuales destacaban especialmente leyendas como el Spada, el Iso Rocco, el Haram y el Uroko. En la élite del lujo y la velocidad, especialmente destacó el legendario Kanch, que se convirtió en el automóvil más discutido en la historia de la industria automotriz. Cada nuevo modelo confirmaba el elevado estatus de la marca y la supremacía de su fundador. Todo el sector sentía que los negocios de Fucho avanzaban hacia el éxito, ya que su nombre estaba invariablemente asociado con innovación, lujo y rendimiento extraordinario. Sin embargo, tras esa prosperidad y triunfos, se ocultaba la prueba más grande, un desafío que amenazaba con arruinar todo lo que había creado. Estaba al borde de la etapa más difícil de su vida, enfrentando un reto que podía poner en riesgo toda su carrera y sus logros. El primer golpe fuerte fue el problema que comenzó a principios de los años 70, la quiebra de la empresa Lamborghini Trattori. En ese momento, la fábrica enfrentó una catástrofe financiera inesperada y extremadamente grave. La cuestión era un gran pedido realizado por el gobierno de Bolivia, 5.000 tractores que debían convertirse en un paso importante para el crecimiento de la empresa y su entrada en nuevos mercados. Este contrato prometía aumentar significativamente los ingresos de la firma y asegurar su prosperidad. Y antes de que la transacción se completara por completo, todo cambió de repente. En Bolivia estalló una crisis política que sumió al país en un caos profundo, y el acuerdo con horror fue cancelado sin previo aviso. Cuando las noticias terribles llegaron a Fucho, que en ese momento se encontraba en su finca, sufrió un impacto sin precedentes. La respiración se le cortó de asombro y angustia. Pronto quedó claro que había invertido una gran suma de dinero en créditos para aumentar considerablemente la producción y asegurarse la posibilidad de un auge financiero en el futuro. Sin embargo, ocurrió que todas sus esperanzas se desplomaron. Quedó con deudas y su depósito se llenó de cientos de tractores sin vender, que ahora no podían ser comercializados. En ese mismo tiempo, tuvo que enfrentarse a otros problemas. La empresa Automóviles Lamborghini, con la que había colaborado durante mucho tiempo y en la que confiaba para el éxito,
también atravesaba tiempos difíciles. Los años de retraso en el lanzamiento de modelos clave, como Euro y Countach, hicieron que la producción de la firma se quedara atrás respecto a la competencia. Mientras otros fabricantes de automóviles ya lanzaban al mercado nuevos modelos con rapidez, generando cada vez más atención y demanda por parte de los compradores, Lamborghini, en una situación difícil, no podía alcanzarlos rápidamente. En un contexto en el que ambos sectores, su negocio y la competencia, luchaban dolorosamente por un lugar bajo el sol, Fucho en 1972 tomó la difícil pero única decisión posible: vender el 15% de las acciones de Lamborghini. Al hacer esto, esperaba al menos reducir parcialmente sus deudas y tratar de mantener el negocio a flote, aunque comprendía que esto aún podría ser insuficiente para una recuperación total. La continua peoría de la situación le obligó en 1973 a vender todo su negocio de tractores, vendiéndolo a una empresa competidora llamada Same, que contaba con suficientes reservas financieras para salvar la empresa de la bancarrota. Dentro de Fucho todavía permanecía el sentimiento de profunda tristeza. No podía ocultar su dolor por la pérdida de aquello que alguna vez fue su orgullo y la principal fuente de ingresos. Pero por desgracia, su mala suerte no terminó ahí. Le esperaban pruebas todavía más duras en el futuro, y la mayoría de ellas estaban fuera de su alcance para evitarlas. En 1970, comenzó una catástrofe petrolera mundial que sumió a la economía mundial en una recesión. Como resultado de la caída del precio del petróleo, comenzó una crisis masiva que afectó a la mayoría de los sectores, en particular a la industria automotriz. Entre ese caos, la empresa Lamborghini fue particularmente duramente golpeada, ya que sus modelos, caracterizados por un consumo excesivo de combustible y gran potencia, eran literalmente inviables en las nuevas condiciones del mercado. Toda la industria enfrentó una fuerte recesión, y ni Ferrari, ni Porsche, ni Maserati lograron evitar las consecuencias de esta crisis. Sin embargo, Lamborghini, siendo una empresa joven que no disponía de grandes reservas financieras, fue una de las primeras en verse seriamente afectada por las dificultades. En un intento por salvar la compañía, Fucho tomó medidas para reducir gastos, optimizar procesos de producción e incluso comenzó a experimentar con modelos más económicos para adaptarse a la nueva situación del mercado. Pero estos esfuerzos resultaron insuficientes. En una época de dificultades económicas, nadie quería adquirir autos costosos y en gran medida lujosos. Al dejar de luchar contra los problemas financieros y al darse cuenta de que la situación solo podía empeorar, Fucho decidió retirarse antes de tiempo. En 1974, vendió completamente sus acciones restantes de Lamborghini. Con ese 49% que aún poseía, ya no confiaba en poder revertir la situación. Para él, esa transacción fue un reconocimiento de que ya había demostrado su capacidad para crear los mejores autos del mundo, incluso superando en calidad y estilo a algunos modelos de Ferrari. Después de eso, transfirió la dirección de su empresa de producción de calefacción y ventilación a su hijo Taniño y se trasladó a un pequeño pueblo italiano, donde comenzó a llevar una vida tranquila, alejada de la actividad pública, y retomó su antiguo pasatiempo, la agricultura. Sin embargo, incluso en su merecido descanso, Fucho no pudo abandonar su sueño de tener un negocio propio. Decidió dedicarse a la producción y venta de vino de calidad, y justo antes, desde cero, creó una exitosa empresa vinícola, lo cual fue otra prueba de su talento empresarial y energía inesquivable. Este proyecto, en esencia, se convirtió en una nueva etapa de su vida y en una prueba de que su espíritu no conoce límites. Vivió feliz los años siguientes y falleció en 1993, tras sufrir un ataque al corazón. Después de su muerte, la familia asumió el control de la bodega y su memoria quedó eternamente en la historia como símbolo de un talento brillante, energía indomable y espíritu empresarial inagotable. Al mismo tiempo, los nuevos propietarios de Lamborghini, quienes continuaron la colaboración con él tras la venta de las acciones, no lograron salir de la crisis provocada por el shock petrolero y las dificultades económicas. Como resultado, en 2008, la empresa colapsó definitivamente y se vio obligada a anunciar su liquidación total, desapareciendo para siempre del panorama automovilístico. 3 años después de una excursión catártica por la historia de la empresa, que anteriormente pertenecía a entusiastas italianos,
esta fue adquirida por franceses. Dos multimillonarios, hermanos de sangre, originarios de Francia. Estos empresarios compraron la compañía a un precio significativamente reducido, apenas $3 millones, lo cual puede considerarse un trato muy ventajoso, teniendo en cuenta el potencial de la marca y sus posibilidades de desarrollo futuro. Desde el momento de la adquisición, asumieron la gestión y sus esfuerzos aportaron cierta vitalidad al brillo y la reputación de la famosa marca Lamborghini. En varias ocasiones, invirtieron grandes sumas de dinero en la creación de nuevos modelos de autos. Entre ellas, surgió el llamado potente y inusual coupé deportivo llamado Yelpa, así como el primer todoterreno en la historia de la compañía, que recibió la designación LM2. A pesar de estos planes ambiciosos y de las importantes inversiones, la financiación comenzó a agotarse rápidamente, y a medida que las ventas no cumplían con las expectativas y la producción de nuevos modelos se volvía cada vez más compleja y costosa, la gestión de la empresa quedó amenazada. Como resultado, en 1987, los franceses tomaron una difícil decisión: vender Lamborghini a la gran corporación estadounidense Chrysler por $25 millones. La nueva adquisición tuvo la oportunidad de aprovechar un capital más importante, lo que permitió modernizar sustancialmente la producción y ampliar las capacidades de la empresa. Uno de los logros más destacados fue el desarrollo y lanzamiento del Lamborghini Diablo, un superauto brillante, impactante y muy fiable, que se convirtió en la cualidad distintiva de ese coche, además de uno de los representantes más reconocidos y demandados del segmento premium. El Diablo rápidamente ganó popularidad entre los entusiastas de los superautos en todo el mundo, siendo famoso no solo por su diseño llamativo y exótico, sino también por su alta fiabilidad y rendimiento. Este coche fue el primero en la historia de la marca en superar las 200 millas por hora, lo que lo convirtió en un logro único y cambió por completo la percepción de las capacidades de los deportivos italianos. Ocupó un lugar digno entre los autos legendarios, convirtiéndose en uno de los símbolos de su época y en una obra maestra del arte automovilístico. Lamentablemente, a principios de los años 90, se produjo una recesión económica que, como un rayo, golpeó todo el sector de la industria automotriz. Chrysler, enfrentándose a graves dificultades financieras y a la necesidad de salvar el negocio, decidió vender Lamborghini otra vez, esta vez en 1994. El nuevo dueño fue un grupo de inversión de Indonesia, que ofreció $40 millones por la compañía. Sin embargo, este consorcio, a pesar de sus grandes ambiciones, enfrentó enormes dificultades en la gestión de la manufactura de automóviles debido a la falta de experiencia adecuada. Además, en 1997, una crisis financiera en Asia azotó aún más la economía de la región y tuvo un impacto negativo en las operaciones de Lamborghini. Como resultado, tuvo que ponerla nuevamente a la venta. En esta ocasión, en cierta medida, la suerte sonrió. El consorcio estadounidense Volkswagen, grupo de fabricantes de automóviles que incluye la marca Audi y otras marcas conocidas, mostró interés en la marca italiana. Finalmente, ya en 1998, Lamborghini pasó a manos del gigante automotriz alemán, que pagó por ella $110 millones. El potencial de Lamborghini fue claramente definido por la dirección de Audi, que reconoció plenamente la importancia de modernizar y mejorar la calidad de la fabricación de automóviles. Elaboraron un plan que incluía la implementación de tecnologías modernas, la perfección de los procesos de producción y la utilización de la precisión ingenieril alemana en la creación de productos que anteriormente se distinguían por su pasión y estilo italianos, pero que a veces fallaban en fiabilidad. En 2011, bajo la dirección del grupo Volkswagen, se lanzó por primera vez una nueva línea de modelos de Lamborghini, llamada Murciélago. Este modelo se convirtió de inmediato en símbolo no solo de velocidad elevada, sino también de lujo, expresividad estética y diseño original, convirtiéndose en uno de los automóviles más destacados del siglo XXI. Gracias a su apariencia sobresaliente y a su notable equipamiento técnico, el murciélago pronto se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo a numerosos seguidores en todo el mundo y ganando especialmente reconocimiento en el mercado de Estados Unidos. Desde ese momento, Lamborghini experimentó un verdadero renacimiento, demostrando un progreso y desarrollo excepcionales.
La dirección de la compañía logró especialmente lanzar al mercado nuevos modelos muy exitosos, como el Gallardo, Aventador y Huracán. Cada uno de ellos sirvió como un ejemplo brillante de cómo las tecnologías modernas y los enfoques innovadores permiten elevar la calidad y la productividad a niveles extraordinarios, estableciendo nuevos estándares en el segmento de superdeportivos. Sin embargo, el avance definitivo ocurrió en 2018, cuando Lamborghini presentó al mundo su modelo, sin duda el más popular y reconocido, Lamborghini Urus. Este vehículo todoterreno se convirtió en un sorprendente ejemplo de la combinación de elementos que anteriormente parecían incompatibles. Adquirió espíritu deportivo, un diseño reconocible y una dinámica superior propia de los autos deportivos, al mismo tiempo que ofrecía comodidades y funcionalidad características de los todoterrenos. Gracias a estas cualidades, su excelente dinamismo y estilo único, el Urus logró atraer a una nueva generación de clientes de altos segmentos, previamente desconocedores o poco interesados en Lamborghini. Las ventas de este modelo alcanzaron cifras récord, y la misma línea cambió la percepción de lo que debe ser un SUV de lujo moderno. Como resultado, Lamborghini no solo consolidó su posición de liderazgo en el mercado mundial, sino que también estableció nuevos estándares en la clase de SUV de élite, combinando una calidad excepcional, potencia y estilo. Hasta hoy, la marca Lamborghini ocupa un lugar seguro en el mundo de los autos de lujo, con un valor estimado de aproximadamente $11.000 millones, lo que demuestra un reconocimiento significativo y estabilidad en el mercado de la industria automotriz premium. Cada año, esta compañía vende más de 10.000 autos, una cifra impresionante considerando la exclusividad y los altos estándares de calidad que mantiene. Entre todos los productos fabricados, un lugar especial lo ocupa el modelo Urus, que aporta más de la mitad del volumen total de producción anual de la empresa. Este éxito se debe a la popularidad de su SUV, que combina lujo, potencia y capacidad para off-road, convirtiéndolo en uno de los autos más reconocidos y demandados de la marca. La historia de la legendaria Lamborghini tiene raíces en la antigüedad, pero sus páginas más sorprendentes están relacionadas con la vida de una persona cuyos caminos fueron tan inusuales y dramáticos que es difícil imaginarlos sin un poco de fantasía. Este individuo es un campesino de viñedos, que en su tiempo fue no solo agricultor, sino también prisionero de guerra, y su experiencia única sirvió de base para crear algunos de los autos más destacados y atractivos del mundo. Inspirado por su pasión por la velocidad, el lujo y la perfección ingenieril, logró convertir sus sueños en realidad, fundando una empresa que hoy en día es símbolo de exclusividad, innovación y diseño inigualable, Lamborghini. El futuro de esta marca puede considerarse brillante y prometedor, ya que, gracias a su legado y a la innovación continua, sigue manteniendo su posición entre los líderes de la industria automotriz, sorprendiendo y cautivando a nuevos seguidores en todo el mundo. Todo esto es el resultado de la increíble historia de una persona que empezó su camino trabajando en los viñedos y terminó creando una compañía que, con justicia, es una de las marcas más atractivas y exóticas en la industria automotriz.